María, una viuda joven pero marcada por el dolor y las dificultades, vivía en una cabaña humilde con sus dos hijos pequeños, Pedro y Lucía, al borde de la vasta pradera que se extendía hasta donde la vista no alcanzaba. La vida para ella era un ciclo constante de trabajo, preocupación y sacrificio. Cada amanecer traía consigo nuevas tareas, desde ordeñar la vaca para obtener un poco de leche, hasta recolectar leña húmeda, para mantener encendido el fuego que cocinaba su escasa comida y daba algo de calor durante las noches frías. Su cabaña, construida con madera vieja y parcheada con pedazos de metal y tela, crujía ante la mínima ráfaga de viento, y durante las lluvias, el agua se filtraba gota a gota, empapando el suelo de tierra y la escasa ropa que colgaba en un tendedero improvisado. Cada detalle de su vida diaria hablaba de lucha, resiliencia y amor incondicional por sus hijos, quienes eran su único consuelo tras la muerte de su esposo. A pesar de las privaciones, María nunca había perdido la esperanza. Su corazón, aunque marcado por la pena, seguía siendo cálido y generoso. Un día, mientras caminaba cerca del río para recoger leña seca, escuchó un gemido apagado que se mezclaba con el susurro del viento entre los árboles y el murmullo del agua. Al principio pensó que podría ser algún animal herido, tal vez un ciervo atrapado o un perro callejero, pero el sonido era demasiado humano para ignorarlo. Siguiendo la dirección del quejido, María se encontró con un hombre tendido en el barro, con la ropa rasgada y cubierta de sangre seca. Sus respiraciones eran entrecortadas, y su rostro pálido mostraba signos de dolor y agotamiento extremo. Era James Carter, un cowboy de porte fuerte y elegante, aunque ahora reducido a la vulnerabilidad más absoluta, tras haber sido atacado por bandidos mientras viajaba a caballo. Sus caballos habían huido, dejándolo solo y gravemente herido, y parecía que la muerte lo había alcanzado en medio de aquella pradera solitaria. Sin pensarlo, el instinto de María la impulsó a acercarse. Hubo un momento de miedo. ¿Y si aquel hombre fuera peligroso? ¿Y si su ayuda atrajera problemas a su familia? Pero el instinto maternal y la compasión fueron más fuertes. Con fuerza y determinación, ayudó a James a ponerse de pie, y poco a poco lo llevó de vuelta a su cabaña, cargando parte del peso él mismo, y usando mantas improvisadas para cubrirlo del frío. Los niños, inicialmente asustados, se acercaron con curiosidad y cuidado, trayendo agua y mantas mientras observaban cómo su madre cuidaba al extraño. La cabaña, con su olor a madera húmeda, a hierbas secas y a fuego de leña, se convirtió en el refugio de aquel hombre desconocido, y al mismo tiempo, en un escenario donde la compasión y la solidaridad comenzaban a manifestarse. Durante las primeras horas, María trabajó sin descanso. Limpió las heridas de James con agua caliente, improvisó vendajes con telas viejas y cocinó una sopa rústica hecha con las pocas verduras y carne seca que tenían. Cada gesto suyo era un acto de cuidado y valentía. Cada acción demostraba que la verdadera fortaleza no siempre reside en la fuerza física, sino en la capacidad de proteger y dar sin esperar nada a cambio. Pedro y Lucía, observando la dedicación de su madre, empezaron a participar tímidamente, llevando agua, mantas y pequeños objetos que podían hacer más cómoda la recuperación del hombre. Aquella interacción inicial, aunque simple, estableció un vínculo silencioso y poderoso. A través de la vulnerabilidad compartida, nacía la confianza y el respeto mutuo. María enfrentaba un conflicto interno profundo. Su vida había estado marcada por la pérdida y la lucha, y ella conocía muy bien los peligros de la pradera y de confiar en extraños. Aún así, la compasión la impulsaba a cuidar de aquel hombre, a arriesgarse por él incluso cuando su propio futuro y el de sus hijos era incierto. Este dilema añade una capa de tensión emocional a la historia. El lector comprende que la valentía de María no es simplemente heroica, sino también humana, llena de dudas, miedos y decisiones difíciles. Su capacidad para actuar a pesar del riesgo demuestra que la verdadera bondad no se mide por la comodidad o la seguridad, sino por la disposición a ayudar cuando nadie más lo haría. A medida que James comenzaba a recuperarse lentamente, la dinámica en la cabaña cambiaba. Su agradecimiento, aunque inicialmente silencioso y contenido, se manifestaba en pequeños gestos.
Una sonrisa débil, una palabra amable, un intento de colaborar en las tareas simples. La relación con los niños en particular se fue fortaleciendo rápidamente. Pedro y Lucía, acostumbrados a la vida dura y a la escasez de afecto externo, encontraron en James una figura de protección y cariño inesperada. Sus juegos tímidos, sus risas y sus preguntas curiosas empezaron a llenar la cabaña de una energía nueva, contrastando con la rutina habitual de trabajo y sacrificio. Por primera vez, María sentía que la presencia de un extraño podía traer algo positivo, incluso transformar la monotonía y el sufrimiento diario en momentos de ternura y esperanza. Este primer encuentro establece las bases de un cambio profundo. María demuestra que la verdadera riqueza del ser humano se mide por la generosidad, la valentía y la empatía, mientras que James, un hombre acostumbrado a la riqueza material y al poder, empieza a redescubrir la humanidad, la compasión y los lazos que realmente importan en la vida. La cabaña humilde, la pradera infinita y los momentos compartidos crean un escenario simbólico. Dos mundos distintos empiezan a cruzarse, y las decisiones tomadas en este instante marcarán el destino de todos ellos. La semilla de un vínculo que cambiará sus vidas para siempre se ha plantado, y cada día siguiente promete revelar la magnitud de esa transformación, donde la pobreza y la riqueza, el dolor y la esperanza, se entrelazan de manera inolvidable. Tras los primeros días de cuidados intensivos, James comenzó a mostrar señales de recuperación. Sus heridas empezaron a sanar lentamente, pero su cuerpo aún estaba débil y dolorido. María continuaba atendiendo cada necesidad. Revisaba sus vendajes, preparaba alimentos calientes y se aseguraba de que bebiera suficiente agua. Cada gesto era realizado con cuidado y paciencia, demostrando que su bondad no era circunstancial, sino parte de su carácter. Los niños Pedro y Lucía, que al inicio habían sido tímidos y recelosos, ahora se sentían cómodos con él, riendo y hablando con un hombre que, para ellos, se estaba convirtiendo en un aliado y un amigo. La interacción entre los niños y James empezó a generar momentos de alegría genuina en la cabaña, que contrastaban con la dura realidad de su vida diaria. Durante este periodo, James empezó a revelar un lado desconocido de sí mismo. A pesar de haber vivido rodeado de riqueza y comodidades, se mostraba humilde y agradecido ante la generosidad de María. Cada pequeña acción de cuidado le parecía extraordinaria, y por primera vez en años, experimentaba una sensación de vulnerabilidad acompañada de seguridad. Sabía que estaba en manos de personas que no buscaban su dinero sino su bienestar. Esta sensación era completamente nueva para él. Las conversaciones con María eran cortas al principio, llenas de silencios incómodos y miradas que hablaban más que las palabras. Pero lentamente, a través de relatos de su vida anterior y recuerdos compartidos, comenzó a abrirse, revelando su verdadera identidad y la complejidad de su mundo, aunque aún no del todo. María, por su parte, empezó a notar cambios en la rutina de su hogar. La presencia de James alteraba el flujo habitual de su vida. Las tareas domésticas parecían más ligeras cuando él ofrecía ayuda, aunque fuera con gestos simples, y la risa de los niños se volvió más frecuente. No podía evitar sentir curiosidad por aquel hombre que parecía pertenecer a otro mundo, uno que ella nunca podría imaginar. Sin embargo, su instinto le decía que debía mantener la distancia emocional. Después de todo, desconocía su historia completa, y no podía prever cómo su vida y la de sus hijos se verían afectadas si confiaba demasiado. Esta tensión interna añadía profundidad a su personaje. Su compasión seguía siendo fuerte, pero la prudencia estaba siempre presente. En estos días también surgieron pequeños conflictos y desafíos. James tenía dificultades para adaptarse a la vida sencilla y austera de la cabaña. Los alimentos eran básicos, las camas duras y el trabajo diario agotador. Sin embargo, cada obstáculo se transformaba en una oportunidad para la conexión humana. James intentaba colaborar, ayudar en la limpieza, cargar leña y cuidar de los niños. Y aunque sus movimientos eran torpes al inicio, su esfuerzo era evidente y apreciado. Esta interacción creó un vínculo profundo. María comenzó a confiar en él, no solo como un huésped necesitado, sino como alguien digno de respeto y amistad.
Los niños también empezaron a admirarlo, aprendiendo de su paciencia, su humor y su disposición a participar en tareas que jamás habría imaginado realizar un hombre de su estatus. A medida que la relación se fortalecía, emergieron también indicios de la verdadera identidad de James. Pequeños detalles comenzaron a surgir. Objetos finos escondidos en su ropa, un acento diferente al de la región, historias vagas sobre tierras y ganado. María, aunque no entendía completamente lo que significaban estos indicios, percibía que él pertenecía a un mundo completamente distinto al suyo. Esto sembró curiosidad y también una sombra de incertidumbre. ¿Cómo cambiaría su vida el descubrimiento de que aquel hombre rico y poderoso había sido salvado por ella y sus hijos? La tensión entre lo desconocido y lo familiar empezaba a tejerse en la narrativa, prometiendo giros futuros que pondrían a prueba la confianza, la lealtad y la generosidad de todos los personajes. Este outline destaca la transición de James de la vulnerabilidad a la recuperación, pero también, y más importante, muestra el surgimiento de los lazos emocionales que definirán el resto de la historia. María y sus hijos descubren la capacidad de amar y cuidar a alguien inesperado, mientras James empieza a comprender que la verdadera riqueza no se mide por la fortuna, sino por la bondad y el cariño que se encuentra en los lugares más humildes. La cabaña, los días de trabajo compartido y los momentos de risa y preocupación crean un espacio simbólico donde dos mundos opuestos comienzan a fusionarse, sembrando la semilla de un futuro que cambiará sus vidas para siempre. Después de varias semanas de recuperación, James comenzó a moverse con mayor independencia. Sus heridas sanaban, pero su cuerpo aún no estaba completamente fuerte. Sin embargo, lo que realmente comenzaba a sanar era su corazón. El tiempo en la cabaña, compartiendo la vida sencilla de María y sus hijos, había despertado en él emociones que no experimentaba desde hacía años. Gratitud profunda, cariño genuino, y una sensación de pertenencia que la riqueza y la ostentación nunca le habían proporcionado. La vida con María le mostraba que el mundo podía ser tierno y humano, y no solo un lugar de negocios, poder y transacciones. A medida que la relación se fortalecía, la familia empezó a considerar a James no como un extraño temporal, sino como alguien que podía convertirse en parte de sus vidas. Pero con la recuperación surgieron también las primeras tensiones. James, a pesar de su aprecio por la familia, sentía la necesidad de revelar detalles sobre su verdadera identidad. Su riqueza, sus tierras, su ganado y la posición que ocupaba en la sociedad eran secretos que podían cambiarlo todo. Cada vez que hablaba de sus propiedades o mencionaba eventos de su vida anterior, María notaba una mezcla de orgullo y desconcierto. Por un lado, admiraba a James por su valentía y gratitud. Por otro, se preguntaba si su vínculo había sido auténtico o si había un interés oculto detrás de su atención y generosidad. Esta tensión silenciosa añadió complejidad a la relación, obligando a ambos a navegar entre la confianza y la cautela. Los niños también comenzaron a percibir que James no era un hombre común. Pedro y Lucía notaban su manera educada de hablar, su conocimiento de tierras y ganado que superaba cualquier experiencia local, y su hábito de cuidar detalles que un hombre acostumbrado a la vida ruda de la pradera no tendría. Estas diferencias crearon curiosidad y a veces pequeños malentendidos. Lucía, especialmente, se mostraba desconfiada, preguntándose si la bondad de James podía ser genuina o si había un motivo detrás de su comportamiento amable. Pedro, en cambio, empezaba a admirarlo como una figura de referencia, un modelo de caballerosidad que contrastaba con la dureza de su propia vida diaria. En medio de estas tensiones, surgieron pequeños conflictos prácticos. James estaba acostumbrado a la comodidad, y aunque agradecía la hospitalidad de María, encontraba difícil adaptarse a la austeridad de la cabaña. Los alimentos simples, las camas duras y la vida sin lujos lo frustraban. Sin embargo, cada obstáculo también se transformaba en una oportunidad para demostrar humildad y disposición a cambiar. Él comenzó a ayudar más activamente en las tareas, aprendiendo a ordeñar la vaca, preparar la leña y colaborar con los niños. María, aunque impresionada por su esfuerzo, seguía manteniendo una prudente distancia emocional, recordándole que la confianza debía ganarse, no otorgarse automáticamente. Este intercambio cotidiano de enseñanzas y paciencia
se convirtió en la base de un vínculo más profundo. El tercer outline también introduce un momento de tensión más significativa. James recibe noticias de su mundo anterior. Mensajeros llegan desde su rancho, preocupados por su ausencia y sugieren que regrese para atender asuntos urgentes. La noticia genera un dilema central. ¿Debería irse y retomar su vida de riqueza y poder, dejando atrás a la familia que lo salvó y enseñó tanto sobre la humanidad? ¿O debería quedarse, arriesgando responsabilidades y reputación, para continuar desarrollando la relación que ya había transformado su corazón? Este conflicto interno marca un punto crucial en la historia, mostrando que el cambio real no proviene solo de la compasión de los demás, sino también de la decisión personal de enfrentar los miedos y elegir un nuevo camino. Finalmente, este outline resalta la transformación emocional de todos los personajes. María, aunque aún cautelosa, empieza a comprender que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en los vínculos humanos y la bondad compartida. James, por primera vez, experimenta un sentimiento de pertenencia y amor que supera cualquier valor material. Los niños aprenden lecciones de empatía, confianza y valentía. La cabaña humilde se convierte en un símbolo de protección, esperanza y nuevos comienzos, mientras la pradera circundante representa el vasto futuro lleno de posibilidades y desafíos. La tensión entre secretos, revelaciones y decisiones importantes prepara el escenario para los próximos eventos que cambiarán sus vidas para siempre. Después de varias semanas compartiendo la vida en la cabaña, la verdadera identidad de James comenzó a hacerse evidente de manera inevitable. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos empezaron a generar preguntas y sospechas. Sus modales refinados, su manera de hablar con educación y su conocimiento avanzado de tierras, ganado y leyes locales eran señales de un mundo completamente distinto al de la humilde cabaña de María. Los niños notaban objetos de calidad inesperada, un reloj de bolsillo fino, botas de cuero impecables que no se podían comprar con facilidad, e incluso un anillo con iniciales grabadas que nunca se quitaba. Para María, cada indicio era un recordatorio de que aquel hombre que había salvado con su bondad no era un simple viajero, sino alguien que vivía en un mundo completamente distinto, lleno de privilegios, poder y dinero. La revelación completa llegó un día en que James decidió confiar plenamente en María. Sentados junto al fuego, mientras los niños dormían, él le contó toda su historia, su posición como propietario de un enorme rancho, sus negocios, su fortuna y la responsabilidad que tenía sobre cientos de empleados y trabajadores. Sus palabras eran sinceras pero también llenas de peso. No era fácil para él admitir que la vida que había llevado hasta ese momento había estado vacía de afecto verdadero y confianza genuina. María lo escuchó en silencio, con emociones encontradas. Por un lado sentía orgullo y admiración. Aquel hombre que había sido salvado por ella y sus hijos era alguien poderoso y capaz. Por otro lado, un temor silencioso crecía en su interior. ¿Cómo cambiaría su vida el hecho de que su salvado era ahora un hombre rico y poderoso? ¿Podría continuar confiando en él de la misma manera? ¿O la revelación traería consigo expectativas y presiones desconocidas? Los niños también reaccionaron ante la noticia con una mezcla de fascinación y confusión. Pedro, que había comenzado a admirar a James, ahora lo veía como alguien casi intocable, perteneciente a un mundo que él nunca podría imaginar. Lucía, más sensible y perceptiva, sintió miedo de perder la conexión que habían creado. Se preguntaba si la bondad de James seguiría siendo la misma, ahora que sabía que tenían vidas tan diferentes. Sin embargo, la reacción más importante fue la de María. Su corazón estaba lleno de emociones complejas. Comprendió que había actuado por compasión genuina, sin saber quién era él, y que ese acto de bondad había establecido un lazo que trascendía cualquier riqueza. Pero también sabía que el poder y el dinero podían alterar dinámicas, crear expectativas y cambiar la relación de manera profunda. El conflicto se intensificó cuando James recibió noticias urgentes de su mundo anterior. Sus empleados y representantes le exigían regresar al rancho, tomar decisiones sobre ventas de tierras, resolver problemas legales y cumplir con obligaciones que solo él podía atender. La decisión se convirtió en un dilema crítico.
quedarse en la cabaña y seguir construyendo la relación con María y los niños, o regresar a su vida de riqueza, donde sus responsabilidades y obligaciones lo esperaban, y donde las decisiones podrían afectar a cientos de personas. Este dilema no solo mostraba la tensión externa, sino también un conflicto interno profundo. ¿Cuál era la vida que realmente quería vivir? ¿El mundo de privilegios y poder? ¿O el mundo sencillo pero lleno de humanidad que había encontrado con María? María, al darse cuenta de la magnitud de esta revelación, enfrentó sus propios temores. Sabía que su familia dependía de su trabajo diario, y que la llegada de la riqueza podía traer cambios abruptos en su vida. Pero también comprendió que la bondad de su corazón y la confianza que había depositado en James no podían desaparecer por el mero hecho de conocer su identidad. Este momento de introspección profundizó su carácter, mostrando que la verdadera fuerza no solo reside en la capacidad de actuar, sino también en la sabiduría de aceptar cambios inesperados y de enfrentar incertidumbres con dignidad y serenidad. Este outline marca un punto decisivo en la historia. La verdadera identidad de James no solo introduce conflictos y tensiones, sino que también abre la puerta a oportunidades y cambios que podrían transformar la vida de la familia. La narrativa muestra cómo la riqueza y el poder pueden alterar las relaciones humanas, pero también cómo la bondad, la compasión y el amor genuino pueden superar barreras materiales. La cabaña, la pradera y los momentos compartidos continúan siendo símbolos de conexión emocional, mientras que el mundo exterior, lleno de riqueza y responsabilidades, representa los desafíos que la familia deberá enfrentar juntos, marcando el escenario para el desenlace transformador de la historia. Después de semanas de tensión, revelaciones y momentos de vulnerabilidad, James tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida de María y sus hijos. Había llegado a comprender que la verdadera riqueza no estaba en su rancho, ni en su ganado, ni en el dinero que poseía, sino en la familia que había encontrado inesperadamente en la cabaña humilde de la pradera. Cada sonrisa de Pedro, cada abrazo de Lucía y cada mirada agradecida de María le habían mostrado un mundo que la fortuna jamás le había ofrecido. Un lugar lleno de amor, respeto y afecto genuino. Por primera vez, James entendió que la vida no se trataba solo de poder y riqueza, sino de las conexiones humanas que dan sentido a la existencia. Decidido a ayudar a la familia que lo había salvado sin esperar nada a cambio, James comenzó a utilizar su riqueza de manera directa y concreta. Primero, resolvió mejorar la cabaña, construyendo una casa más grande y segura para María y los niños. La nueva casa estaba hecha con madera resistente, ventanas amplias que dejaban entrar la luz del sol y un techo sólido que soportaba cualquier tormenta. Había un jardín donde los niños podían jugar y aprender a cultivar alimentos, y un establo para algunos animales, lo suficiente para garantizar sustento y seguridad. James no imponía su mundo sobre ellos. Más bien, buscaba complementar sus vidas respetando la sencillez y la humildad que habían caracterizado su hogar. Esta acción no solo transformaba su espacio físico, sino que también simbolizaba el cambio profundo en sus vidas, la esperanza, la seguridad y la posibilidad de un futuro estable. Pero James no se detuvo allí. Comprendiendo la precariedad que María había enfrentado durante años, decidió asegurar su bienestar económico de manera permanente. Organizaba cuentas y bienes a su nombre, garantizando que no solo ella y sus hijos tuvieran sustento, sino también educación, oportunidades y acceso a recursos que antes eran inimaginables para ellos. Cada decisión estaba pensada cuidadosamente. No quería arrebatarles la independencia ni transformar su vida en algo artificial, sino ofrecerles medios para que pudieran desarrollarse sin miedo, sin hambre y sin la angustia constante de la pobreza. María, aunque sorprendida y abrumada, comprendió que este regalo no era solo material, sino un símbolo de la gratitud y el compromiso de James hacia la familia que lo había salvado. El impacto emocional de estas acciones fue profundo. Los niños, Pedro y Lucía, pasaron de la inseguridad y la ansiedad a la alegría y la confianza. La vida de juegos simples se convirtió en oportunidades para aprender, explorar y crecer sin el miedo constante a la escasez. María experimentó un cambio similar.
La carga de la responsabilidad diaria se aligeró, y con ello llegó la posibilidad de pensar en sí misma, en sus sueños y en su bienestar emocional. La cabaña transformada y la pradera alrededor comenzaron a simbolizar no solo refugio, sino un futuro lleno de posibilidades y libertad. La relación con James también evolucionó. Ya no era solo una cuestión de gratitud y supervivencia, sino de respeto, amistad y un afecto profundo que crecía día tras día. Sin embargo, no todo fue sencillo. La transición hacia esta nueva vida incluyó desafíos emocionales. María debía adaptarse a la realidad de que su Salvador ahora tenía poder sobre aspectos que podrían cambiar su vida de manera drástica, y James debía aprender a manejar su influencia sin dominar ni controlar. Fue necesario tiempo, paciencia y comunicación honesta para construir un equilibrio donde la riqueza no reemplazara la autenticidad de su vínculo, sino que reforzara la confianza y la seguridad. Estos momentos de ajuste fueron fundamentales, pues mostraban que el verdadero amor y la verdadera generosidad implican respeto, comprensión y sensibilidad hacia las emociones de los demás. Finalmente, la historia culmina con un cambio irreversible y positivo en la vida de todos. María y sus hijos no solo sobreviven, sino que prosperan, viviendo en una casa segura, con oportunidades de educación y desarrollo personal, y rodeados de cariño y estabilidad. James encuentra en ellos una familia que lo acepta, y lo ama por quien es, no por lo que posee. La pradera, que antes representaba soledad y peligro, ahora se convierte en un espacio de libertad, juego y crecimiento. El acto desinteresado de salvar a un hombre herido se convierte en el catalizador de una transformación completa. La vida de María y sus hijos, marcada por la pobreza y la lucha, se transforma en una existencia llena de seguridad, amor y esperanza, mientras que James descubre que la verdadera riqueza se encuentra en los lazos humanos y en la capacidad de cambiar vidas de manera significativa. Este outline cierra la historia mostrando cómo un solo acto de bondad puede desencadenar cambios inimaginables, cómo la compasión puede superar barreras de riqueza y estatus, y cómo la unión, la confianza y el amor son capaces de transformar la vida de personas para siempre. La narrativa deja un mensaje poderoso. La riqueza material puede ser importante, pero la verdadera fortuna reside en la generosidad del corazón y en la capacidad de amar y ser amado sin condiciones.